Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa de especialización en gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Deseando siempre de todo corazón que todos y cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud en esta coyuntura sanitaria tan complicada que nos está tocando vivir. Lamentablemente, día a día mueren cientos de personas por la falta de oxígeno, por la falta de un ventilador o por la falta de una unidad de cuidados intensivos. Seamos responsables con nuestras actitudes, seamos responsables con nuestras acciones y protejamos lo que más queremos, nuestro entorno familiar. Antes de poder iniciar con la que sería ya nuestra sesión número 8, quería tomarme unos segundos para poder felicitar el esfuerzo que cada uno de ustedes está desplegando. Semana a semana deben rendir una evaluación, tienen que revisar sus sesiones y creo que el desarrollo de las sesiones demanda una inversión de tiempo que ustedes están realizando, porque a través de las sesiones que proyecto no les presento una diapositiva que usted necesariamente tenga que leerla, sino de que vamos a tratar de construir siempre el conocimiento para que usted pueda, más que memorizar, pueda entender cómo funciona un sistema de gestión de seguridad y salud. Me siento muy orgulloso de ver cómo ustedes están creciendo profesionalmente a través de la red de contactos que vamos generando en LinkedIn. He tenido el gusto de ver cómo ustedes ya están afrontando nuevos retos profesionales. Esta semana un compañero nuestro del programa de especialización se hace cargo de todos los campamentos mineros de la empresa Nexa en el área de prevención de riesgos laborales. Hace 12 o 14 días conversaba con una de sus compañeras, ingeniera industrial de la Universidad Nacional del Callao, quien me decía de que no sabía nada en seguridad y salud en el trabajo. Y después de 3 semanas va a hacer sus prácticas en una de las empresas más reconocidas a nivel nacional e internacional, como es Bacus. Y esto sucede, jóvenes, porque las oportunidades nos van a llegar. Las oportunidades les van a llegar a ustedes. Lo más importante es siempre estar preparado para la oportunidad. Lo que no debería pasarles, y espero que obviamente nunca les suceda, es que la oportunidad toque sus puertas y ustedes no estén preparados para poder afrontarla. Si ustedes continúan con esa perseverancia, continúan con esa responsabilidad, este programa de especialización les va a traer más de una satisfacción. Estoy completamente convencido de eso. Tengo ya varios años trabajando en programas de especialización en diferentes universidades y particularmente sé que la dinámica que le damos a los programas de especialización forman profesionales con una mejor perspectiva. Estoy completamente convencido de que un profesional que cursa un programa de especialización en seguridad y salud bajo la dinámica que trato de plantearlas puede afrontar muchísimo mejor un proceso de selección que un profesional que de repente ha estudiado o estudia seguridad y salud bajo otra dinámica. Y no es soberbia, es simplemente la experiencia y el testimonio de muchos participantes que han tenido el gusto de poder llevar estos programas de especialización. Sea perseverante, continúe con su estudio, le va a traer gratas satisfacciones en un corto o mediano plazo, ¿no? Y siempre esté preparado para las oportunidades. En nuestra última sesión empezamos a revisar aquellos conceptos que habíamos visto por separado para poder ir juntándolos, para poder ir viendo cómo se relacionan entre sí. Hablamos sobre la importancia que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud, cómo es que la ley de seguridad y salud nos obliga a implementar un sistema de gestión bajo el enfoque del ciclo PHVA. Y dentro de este ciclo PHVA, dentro de la etapa de planificación, teníamos herramientas como el diagnóstico de línea base, que nos sirve para poder ver el nivel de cumplimiento que tiene una organización con respecto a la ley de seguridad y salud, la política, ¿no? Ese documento que habíamos estudiado por separado, ese documento que tenía que ser claro, que tiene que ser conciso, que tiene que ser específico, ese documento donde la alta dirección va a expresar su compromiso, entra en la etapa de planificación. También ingresa en la etapa de planificación la implementación del Comité en Seguridad y Salud en el Trabajo. Importante entender que el Comité en Seguridad y Salud en el Trabajo es un ente fiscalizador
que nos coloca el Estado a través obviamente de las normas legales para que nos pueda hacer seguimiento continuo del sistema de gestión. Ahí donde el Estado no puede ingresar porque no tiene capacidad de poder supervisar todas las empresas, el Estado nos coloca internamente a este ente fiscalizador llamado Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, hablamos sobre el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son las normas de seguridad que debe seguir nuestra empresa. Ese Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo debía ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud. Entonces, los conceptos en seguridad, ya sea conceptos de diagnóstico línea base, política, comité, tienen mucha relación entre sí. No podemos dedicarnos a estudiarlos por separado, porque sería un grave error. Todo el sistema de gestión va a funcionar como uno solo. Y los elementos del sistema de gestión son precisamente los elementos que estamos estudiando. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar el proceso del I per C. El I per C, lo mencionábamos también en la sesión anterior, es un proceso bastante delicado, es un proceso fundamental, es un proceso que para muchos significa el corazón del sistema de gestión, porque es un proceso a través del cual nosotros vamos a identificar todo lo que le podría hacer daño al trabajador. Recordemos que el objetivo del sistema de gestión es evitar justamente el daño, en términos que el trabajador no accidente y en términos que el trabajador no enferme. La base y el fundamento para que el trabajador no accidente ni enferme es identificando todo lo que le hace daño. Entonces, el I per C se convierte en un proceso clave para el sistema de gestión y tiene que ser un proceso muy bien llevado. No se trata de que usted agarre un procedimiento de hiper y usted mismo haga todas las matrices I per C. Se trata de que usted coordine internamente con su empresa para que usted pueda involucrar a los jefes de área, pueda involucrar a los jefes de línea, a los supervisores, a los coordinadores y obviamente poco a poco usted pueda involucrar absolutamente toda la organización. Entonces, para poder iniciar un proceso de gestión de I per C, lo primero que teníamos que hacer como recomendación, esto no está normado, es una recomendación, siempre trabaje usted con la alta dirección. Aférrese a lo que la alta dirección le va a demarcar. Obviamente la alta dirección no conoce de temas específicos. Se supone que usted cuando va a la alta dirección va con un fundamento técnico del por qué implementar el I per C. Entonces, si usted convence a la alta dirección de que el I per C es importante porque nos va a ayudar a mejorar todos los procesos en seguridad, aparte del cumplimiento legal que vamos a tener, pues va a ser muy fácil después ir con los jefes de área, porque usted ya tiene el respaldo de la alta dirección. Entonces, el I per C se entiende como un proceso sistémico, es un proceso que se maneja a nivel de organización. Empieza usted con la alta dirección, luego se va con los jefes de área, y si los quiere involucrar mucho más, usted hará que los jefes de área sean los encargados de poder trabajar con sus subordinados. Entonces el jefe de área va a trabajar con todo su equipo de producción, el jefe de logística con todo el equipo de almacén, el gerente de recursos humanos con todo el área administrativa. Entonces lo que usted hace es justamente lo que muchas veces escuchamos, ¿no? La seguridad es tarea de todos, y es precisamente la seguridad debe ser un trabajo de todos. La seguridad entonces debe estar involucrada siempre y de forma inherente a todos los puestos de trabajo. Entonces, en este proceso en el cual nosotros vamos a identificar lo que le hace daño, habíamos comentado de que deben existir actores principales. ¿Cuál es el primer actor principal para poder identificar todo lo que le hace daño a un trabajador? Pues ese actor principal es el mismo trabajador, porque él es el que interactúa constantemente con la máquina, con el proceso. Si el trabajador no es capaz de poder identificar lo que le puede hacer daño, también tenemos a quién, también tenemos al jefe de área. ¿Y por qué el jefe de área? Porque el jefe de área tiene una visión mucho más estratégica. El jefe de área tiene una visión mucho más global que la de un operador. Y también tenemos obviamente la asesoría del encargado en seguridad y salud. En este caso usted. También debemos invitar a quién, al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque al entrar en un proceso de identificación de peligros,
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo va a velar porque realmente se identifiquen todos los peligros y no solamente se identifiquen los peligros que nos convenga identificar. Entonces, van a haber muchos partícipes en la elaboración del IPRC, pero todos tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y dónde se va a plasmar esos acuerdos? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? ¿Cómo se llena el formato? ¿Qué procedimiento vamos a seguir? Eso queda plasmado en el procedimiento de gestión del mismo IPRC. Entonces, el IPRC tiene su procedimiento de gestión, que es la forma en la cual la organización va a hacer las cosas para poder tener como resultado nuestra matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Una vez que todos han entendido el procedimiento del IPRC, el procedimiento de gestión obviamente, ahora sí pasamos netamente a lo que vendría a ser ya el desarrollo de la matriz IPER, entendiendo que el desarrollo de la matriz IPER es un trabajo multidisciplinario, o debería serlo al menos, donde va a entrar el trabajador, el jefe de área, el comité de seguridad y salud, o inclusive algún organismo técnico que usted desee invitar. Eso ya dependerá obviamente de cuáles sean los peligros que tenga usted en su organización. Antes de poder iniciar con la elaboración de nuestra matriz IPRC, es muy importante que usted en su organización mapee cuáles son los procesos principales que tiene su organización. ¿Por qué los procesos principales? Porque el proceso principal nos va a demarcar el conjunto de actividades que hace la empresa. El conjunto de actividades me va a demarcar un conjunto de tareas y las tareas que hacen las personas me demarcan los puestos de trabajo. Eso por lo general ya no se suele hacer porque cuando uno va a una organización, en la organización ya quedan definidos los puestos de trabajo. Entonces usted va al puesto de corte de bobinas y ya el operador sabe que tiene que cortar las bobinas. Ese conjunto de tareas que hace la persona me demarcan una actividad, el conjunto de actividad me demarca el proceso principal. No se suele hacer, pero sí se suele llenar en la matriz IPRC, ¿no? Y de repente ustedes han visto matrices IPRC que empiezan, ¿no? Proceso, actividad, tarea, puestos de trabajo. Porque siempre partimos desde el proceso principal hacia las tareas específicas. Ahora, si usted va a una organización que no tiene absolutamente nada, tendrá que hacerlo. Y ahí siempre viene, ¿no? Siempre hay ahí la duda. ¿Dónde es más difícil implementar un sistema de gestión? ¿En una organización chiquita? ¿Una organización un poco informal? ¿Una organización que no tiene nada de cultura de prevención? ¿O en una empresa grande, ¿no? Una corporación? ¿Dónde es más difícil implementar un sistema de gestión? Quizá para algunos les sea más difícil por el tamaño de la empresa implementar un sistema de gestión en una corporación grande. Yo pienso lo contrario. Yo he visto que muchas veces es más difícil implementar un sistema de gestión en una empresa pequeña. Porque en una empresa pequeña, precisamente, las tareas y las actividades se mezclan. Entonces no está muy bien demarcado porque no existe un área de recursos humanos, no existe un área de logística. El de producción hace a veces de recursos humanos, el de almacén hace a veces de logística. Y cuando no queda muy bien definida la estructura organizacional, es más complicado implementar un sistema de gestión. Recordemos que el sistema de gestión es la forma en la cual usted ordena los elementos, pero si estos elementos de por sí están muy desordenados, es más difícil la implementación. Ya cuando usted va a una empresa de mayor envergadura, usted se da cuenta que ya las áreas están muy bien definidas. Los puestos de trabajo quedan muy bien definidos. Entonces, ya cada persona sabe cuál es su papel en la organización. No hay una mezcla de funciones. Y muchas veces el ir a una empresa grande también nos demarca que quizás ya todo esté hecho. Obviamente usted tiene que ir con una idea de poder siempre mejorar los procesos que ya existen en seguridad y obviamente innovar para poder mejorar más aún el sistema de gestión. Pero es una opinión. En mi opinión muy personal, es una opinión, ¿no? Es solo una opinión. A veces suele ser más complicado implementar el sistema de gestión en organizaciones pequeñas que en organizaciones grandes.
¿no? Vaya usted a una pollería e intente implementar el sistema de gestión. Le va a ser un poquito más complicado. No imposible, pero un poquito más complicado por la misma cultura de trabajo que existe muchas veces en empresas pequeñas. Pero bueno, ya usted seguramente tendrá el reto de implementar un sistema de gestión en todo tipo de empresas. El concepto es el mismo, ¿no? Cuando el concepto es claro, el trabajo se hace mucho más sencillo. Entonces, empecemos. Lo primero que tendremos que hacer entonces es mapear cuál es el proceso o los procesos principales. Si es que nosotros nos dedicamos a la elaboración de cuadernos, nuestro proceso principal será la fabricación de cuadernos. Y acá lo voy a colocar, ya voy a tomarme el tiempo de escribirlo. Fabricación de cuadernos. Para poder fabricar un cuaderno, es que la organización ha realizado una serie de actividades. Entonces, el proceso principal me puede demarcar un conjunto de actividades. Entonces puedo colocar acá una actividad o actividad número 1 que me ayuda a fabricar el cuaderno. Puedo colocar actividad número 1, la elaboración de la tapa del cuaderno. Elaboración de la tapa del cuaderno. Estoy siendo bastante sencillo con los ejemplos. ¿Habrán actividades? Sí, habrán otras actividades. Actividad 2 de repente. La actividad 2 de repente ya no va a ser la elaboración de la tapa del cuaderno. Quizás la actividad 2 sea el corte de las hojas, ¿no? Y habrá una actividad 3 que sea el engrampado del cuaderno propiamente dicho, etcétera. Entonces, el proceso principal me lleva o nos lleva a desarrollar un conjunto de actividades. Ahora, esa actividad que es la elaboración de tapas de cuadernos, ¿no? Esa actividad que es la elaboración de tapa de cuadernos, queda demarcado ¿por qué? Queda demarcado por un conjunto de tareas que van a hacer que yo pueda desarrollar esa actividad. Entonces, esa actividad 1, que es la elaboración de tapas, viene demarcada por un conjunto de tareas. Entonces voy a demarcar aquí, tarea número 1. Para poder elaborar la tapa del cuaderno, muchas veces las tapas de los cuadernos vienen en rollos gigantes de cartón. Imagínense un papel higiénico, pero en gigante, ¿no? Obviamente estamos hablando de por lo menos media tonelada. Entonces el cartón viene enrolladito y lo que tiene que hacer el trabajador precisamente es desenrollar ese cartón para poder empezar a cortar a las medidas de las tapas de cuaderno. Entonces la tarea podrá ser el corte, vamos a llamarle acá, basta. El corte de tapa, ¿no? El corte de tapa, vamos a llamarle si no corte del cartón, ¿no? A la medida de la tapa. ¿Será la única tarea de la actividad 1? Obviamente no. Habrá otra tarea 2, habrá otra tarea 3, etcétera, etcétera. A lo que tenemos que llegar es que identificado el proceso principal, ese proceso principal está conformado por un conjunto de actividades. Las actividades están compuestas por un conjunto de tareas y precisamente esas tareas son las que a nosotros nos van a definir el puesto de trabajo. En este caso muy particular, si la tarea es el corte del cartón, es probable que ese puesto de trabajo lo realice un operario de producción. Pero ya no se estila, ¿no?, colocar operario de producción porque es demasiado general. Pero podemos llamarle operario de producción
de corte de cartón, ¿no? Podemos llamarle así. Entonces, ¿qué hemos definido nosotros? Proceso, fabricación de cuadernos, actividad, elaboración de la tapa del cuaderno, las tareas, como es el corte del cartón, y esa tarea, ¿quién la va a desarrollar? La va a desarrollar el operario de producción de corte de cartón. Ahora, si no desea llamarle pues operario de producción de corte de cartón, le puedo llamar operario de corte de cartón. Pero hemos mapeado y hemos ido del proceso general a algo más específico. Entonces, ¿sobre qué voy a identificar los peligros? Los peligros no los identificamos sobre los procesos. Los peligros no los identificamos sobre las actividades. Los peligros no los identificamos sobre las tareas, sino lo vamos a identificar sobre el desarrollo de esas tareas. O sea, vamos a identificar los peligros sobre los puestos de trabajo. Bien. Una vez que hemos entonces mapeado proceso, actividad, tarea, ahora sí vamos a ir estructurando nuestra matriz I per C. Vamos a estructurar entonces nuestra matriz I per C de acuerdo a lo que hemos estado conversando de la siguiente forma. Vamos a colocar por aquí proceso. Vamos a colocar actividad. La tarea y la definición del puesto de trabajo. El proceso lo hemos llamado fabricación de cuaderno. La actividad, la elaboración de tapas. La tarea, el corte de cartón. Y el puesto de trabajo lo hemos señalado como operario de producción de corte de tapas. Muy bien, ya usted le hace los cuadritos necesarios, ¿no? Entonces estamos ya estructurando nuestra matriz I per C, proceso, actividad, tarea, puesto de trabajo. Sobre el puesto de trabajo vamos nosotros a iniciar el proceso de identificación de peligros. Entonces tenemos obviamente pues que tener una idea de qué puesto de trabajo es el que estamos analizando. Hemos mencionado que para poder analizar los peligros de un puesto de trabajo tenemos que tener al trabajador, que es el que interactúa, y yo no le voy a colocar obviamente proceso, no voy a colocar actividad, tarea, sino simplemente las funciones que cumple, ¿no? En este caso voy a tener a un operador frente a una máquina que tiene como función cortar cartón. Entonces, el corte de tapas por lo general viene marcado por unas bobinas grandes. Estas bobinas grandes se van desenrollando y tienen unas cuchillas que son las encargadas de poder ir cortándolas de esta forma. Entonces entra la bobina gigante y como producto tenemos esa misma bobina pero cortada como si fuera en tajadas, ¿no? No voy a explayarme mucho sobre el tema mecánico porque no tiene sentido en estos momentos. Tampoco voy a jalar una imagen de internet y empezar a analizarla, no tiene sentido tampoco. Lo que sí nos debe quedar claro es esta etapa, ¿no? Proceso, actividad, tarea, puesto de trabajo. Y en el puesto de trabajo, obviamente el que hace la actividad hace el trabajador, ¿no? Sobre esta actividad que hace el trabajador en el día a día, ¿no? Que me ha definido el puesto de trabajo, vamos a identificar sus peligros. Pero para poder identificar el peligro deberíamos definir qué es un peligro para poder identificarlo correctamente.
Hay diferentes definiciones, desde la definición que viene en OSA 18001, la misma definición que está en el glosario de términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, la definición más sencilla y que yo voy a utilizar para efectos de poder intentar explicar cómo se esquematiza el IPRC es la que aparece en la norma internacional ISO 45001. ISO 45001 define en la cláusula 3, específicamente en 3.19, qué es un peligro. Y lo define de una manera bastante sencilla, no entra en tecnicismos. Lo voy a colocar acá. Define al peligro como toda fuente con un potencial de causar una lesión o un deterioro de la salud. Fuente con potencial de causar una lesión. Ese término lesión obviamente hace referencia a que vamos a estar con una fuente potencial de causar un accidente y deterioro de la salud, o una fuente con potencial de causar algún tipo de enfermedad. Con esta definición tan sencilla nos vamos a quedar. El peligro es toda fuente con potencial de causar daño. Daño en términos de que el trabajador se pueda accidentar o daño en términos que el trabajador se pueda enfermar. Entonces, a ese análisis que hemos hecho de proceso, actividad, tarea, puesto de trabajo, le vamos a agregar los peligros. ¿Qué peligros? Los peligros asociados obviamente al puesto de trabajo, en este caso al operario de producción y corte de etapas. ¿Cuántos peligros van a haber? Eso obviamente no lo vamos a poder determinar ahorita, pero pueden haber 5, 10, 15, 20, ¿no? ¿De qué depende la cantidad de peligros? Obviamente del proceso. ¿Quién es la persona ideal para poder identificar los peligros? El trabajador. El trabajador es la persona ideal para poder ayudarnos a nosotros a identificar los peligros. ¿Es necesario que el trabajador sepa la definición de peligro? Sí. ¿Le puedo dar la definición de ISO 45000? Sí, es una definición que no necesita mayor análisis. Fuente con potencial de causar daño. Indíqueme usted entonces, señor trabajador, todo lo que usted sienta que le pueda hacer daño en esta operación. Y el trabajador te va a decir, bueno, cuando yo opero la máquina, estas cuchillas están en constante movimiento. Si yo me acerco a las cuchillas me pueden automáticamente amputar el dedo. Entonces, estas cuchillas vendrían a ser ¿qué cosa? Vendrían a ser una fuente con potencial de causar un accidente. Entonces, peligro, cuchillas. Tan sencillo como eso, ¿eh? Y seguimos interactuando con el trabajador, ¿no? ¿Qué otro elemento sientes que te pueda causar daño? Ah, esta máquina hace mucha bulla, esta máquina cada vez que arranca que me zumban los oídos. Ah, ya. Entonces, acá hay otra fuente, ya no con potencial de causar daños en términos de accidentes, sino una fuente con potencial de causar daño en términos de salud. ¿Cuál es esa fuente con potencial de causar daño? La fuente con potencial de causar daño a la salud de la persona es el ruido. Pero el ruido viene de la máquina. Claro, es que yo no puedo colocar aquí máquina porque sería demasiado general para efectos de la salud. Tendría que colocar cuál es el agente que me puede dañar el sistema auditivo de la persona. En este caso, esta máquina, dentro de su proceso habitual de trabajo, lo que está emitiendo, ¿qué cosa es? Es un ruido. ¿El ruido es una fuente con potencial de causar una enfermedad? Por supuesto. Puede hacer que el trabajador pierda la audición. Entonces, ¿tengo otro peligro acá? Sí, tengo otro peligro. ¿Cuál sería? Sería el ruido. Y estoy colocando solo dos peligros porque no es el objetivo llenarnos una matriz completa. Es simplemente poder entender cómo funciona el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, tengo acá puesto de trabajo, operario de producción,
peligros, las cuchillas, ¿no? Estas cuchillas que van a estar en constante movimiento y van a ser las que cortan el cartón. Y otro peligro que hemos identificado es el ruido. Obviamente tendríamos que tener una imagen mucho más completa para poder identificar muchos más peligros. Eso es lo de menos. Con esos dos peligros que tenemos acá, más que suficiente como para poder explicar la matriz. Ahora, muchos lo que suelen colocarle al costado de los peligros es qué tipo de peligro es. Y cuando hablan de tipo de peligros, hablan de peligros físicos, hablan de peligros mecánicos, ergonómicos. Personalmente, yo no soy muy partidario de colocar los tipos de peligros. Muchos lo colocan, pero a veces no saben ni siquiera para qué lo colocan. Entonces, la matriz y per se como tal es una matriz que va a tener información precisa, ¿no? Vamos a tener que meter la información precisa, pero si usted va a agregar alguna otra información, procúrese de que esa información le sirva. Yo sé que muchos llenan el tipo de peligro, pero pregúntenle usted por qué lo llenan. Y muchos no tienen ni siquiera la menor idea de por qué están llenando esa información. Entonces, yo prefiero que si usted está empezando, haga una matriz lo más sencilla posible. Con haber identificado los peligros, más que suficiente. Entonces, acá vamos a cerrar. Ya tengo los peligros. Muy bien. Y luego viene la etapa de descripción del riesgo. Recuerda que estamos frente a un proceso de I+C, identificación de peligro, evaluación de riesgo. Pero antes de siquiera pensar evaluar el riesgo, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a describir el riesgo. Vamos a utilizar la misma definición que nos presenta la ISO 45001 para riesgo. Y la ISO 45001 define el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo como la combinación, y voy a tomarme el tiempo de poder escribirlo, la combinación de dos cosas. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o situación peligrosa. Evento o exposición peligrosa. Relacionadas obviamente con el trabajo, y la severidad de la lesión y o deterioro de la salud. O sea, la severidad que puede ocasionarte el accidente o la enfermedad de ser el caso. Entonces, la misma definición de riesgo nos señala que el término riesgo es una composición. ¿Y por qué empezamos con el hecho de que tengamos que entender que el riesgo es una composición, una combinación? Porque van a haber muchas matrices en las cuales usted va a tener puesto de trabajo, así como hemos llenado nosotros, y llenan peligro, y al costado del peligro llenan riesgo, y al costado del riesgo llenan el daño. En otros ponen peligro, riesgo, consecuencias. Esta forma de llenar lamentablemente se ha difundido mucho y técnicamente no es correcta. ¿Por qué no es correcto? Nos vamos a basar en la misma definición de riesgo. El riesgo es la combinación. Entonces, el riesgo, al ser la combinación de dos elementos, no lo puedo colocar de forma independiente. Entonces, esta forma de llenar peligro, riesgo, daño, peligro, riesgo, consecuencia, técnicamente es incorrecto. Técnicamente es incorrecto. ¿Cuál es lo correcto entonces? Lo correcto entonces es llenar el riesgo de acuerdo a su misma definición, o sea, en base a una combinación. Entonces vamos a colocar acá peligros, el riesgo. Pero el riesgo es una combinación de dos elementos. La probabilidad, pero la probabilidad es un término matemático. Entonces no voy a colocar aquí la probabilidad, sino voy a colocar la descripción de eso. La descripción de la probabilidad. ¿Y cuál es la descripción de la probabilidad? Precisamente lo que la misma norma lo define como el famoso evento o exposición peligrosa. Entonces el riesgo queda compuesto por una situación peligrosa, que le puedo llamar evento peligroso,
y la severidad, ¿no? Y la severidad es qué tanto impacta, ¿no? Y la severidad de que pueda ocasionarse un accidente o una enfermedad, o sea, la severidad del daño. Entonces, en esta primera parte, lo que hacemos nosotros es, vamos a describir el riesgo, pero la descripción del riesgo la tenemos que hacer ceñidos en base a su misma definición. Entonces no vamos a colocar nosotros peligro, riesgo, consecuencia o peligro, riesgo, daño. Lo que vamos a colocar es peligro, evento peligroso y daño. ¿Qué es el riesgo entonces? Es la combinación de que ocurra ese evento peligroso. ¿Qué tan probable es de que ocurra ese evento peligroso? Y si es que llegase a ocurrir, ¿cuál sería el daño que me genera? Esta parte es la más complicada de entender. Veamos una forma práctica de poder llenar esta parte sin que eso sea complicado. Por ejemplo, nosotros ya hemos identificado las cuchillas, ¿no? Ya sabemos que las cuchillas están en constante movimiento porque son las que van a cortar el cartón propiamente dicho. Entonces, empiezo. Peligro, fuente con potencial de causarnos daño, ya sabemos que son las cuchillas. ¿Qué daño me pueden ocasionar las cuchillas? Genial, pero primero hay que llenar evento peligroso. No, de una forma muy práctica y muy didáctica, vamos a llenar primero el daño. ¿Cuál sería el daño que me ocasionarían esas cuchillas en esas circunstancias? ¿Cuál sería ese daño? El mismo trabajador nos lo ha dicho hace un momento, ¿no? El daño sería la amputación de los dedos, porque son cuchillas industriales. La amputación de los dedos, si obviamente no llega a amputarte, obviamente va a generar un corte profundo, ¿no? Siempre trataremos de colocar el daño del mayor daño hacia el menor daño. Lo mismo vamos a hacer con el ruido, ¿no? Sabemos que el peligro es el ruido porque el ruido puede generar una pérdida de la audición. Entonces la pregunta es, ¿qué daño me puede ocasionar el ruido? Bueno, no hay que conocer mucho de higiene todavía, eso lo vamos a ver en el último módulo, pero el ruido puede inducir ¿a qué? Puede inducir a la famosa hipoacusia inducida por ruido. ¿Qué es la hipoacusia inducida por ruido? Es la pérdida progresiva de la audición. En términos más sencillos y criollos, podríamos determinar que el ruido me puede ocasionar como daño una sordera, que sería lo peor que nos podría pasar. Y si es que le quiero bajar el daño, nos podría generar una fatiga auditiva. Las fatigas auditivas son las pérdidas de la audición por instantes de tiempo. Usted se introduce a un proceso, el ruido es intenso y usted va a sentir que su sistema auditivo se resiente. O sea, va a perder usted la audición por instantes de tiempo, pero luego la empieza a recobrar. En cambio, ya la sordera es la pérdida continua de la audición, ¿no? Lo que nosotros denominamos la muerte de las células ciliadas. Las células ciliadas son las encargadas de transmitir esa energía que viaja que viaja en forma de ondas y que la transmite como pulsos eléctricos al cerebro. Cuando esas células ciliadas mueren, ya no existe la transmisión, se pierde absolutamente la conexión y obviamente el trabajador empieza a perder la audición. Entonces, miren qué fácil me ha sido llenar el peligro y qué fácil me ha sido llenar el daño. Estoy describiendo el riesgo como la combinación de dos elementos, el evento peligroso y el daño. Y ahora, ¿cómo lleno el evento peligroso? ¿Qué es el evento peligroso? El evento peligroso se entiende como aquello que tiene que suceder para que ese peligro se materialice en un daño. Es eso que tiene que suceder. ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es lo que debería suceder para que esas cuchillas se transformen en una amputación de mano? ¿Qué es lo que tiene que pasar con las cuchillas para que se transformen en la materialización del daño? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Las cuchillas en funcionamiento no van a saltar y van a atacar al trabajador. La única forma en la cual las cuchillas le generen esa amputación
es que el trabajador introduzca la mano. Si el trabajador no introduce la mano, obviamente no le va a pasar nada. Y recordemos que lo comentamos en su momento. Usted puede tener la máquina más peligrosa del mundo, la máquina con los cables expuestos y todo, pero si el trabajador no interactúa con la máquina, no le va a pasar nada. Entonces yo puedo tener las cuchillas más filudas del mundo y no le va a amputar en la mano hasta que el trabajador no cometa la imprudencia de interactuar con esas cuchillas cuando estén en funcionamiento. Entonces, ¿cuál es la situación peligrosa que podría ocasionar la amputación de las manos? La manipulación de las cuchillas en movimiento. Entonces, ¿qué, pero así de largote? Sí, así de largo. No tiene usted por qué tratar de colocar palabras tan técnicas o más cortas. Entendamos que esta matriz la va a tener que leer luego el trabajador. Y el trabajador tiene que entenderlo de la forma más sencilla posible. Entonces, ¿cuál es el evento peligroso? El evento peligroso es la manipulación de las cuchillas. La manipulación de las cuchillas, y si deseamos ponerlas así, ¿no? Manipulación de las cuchillas en movimiento. Ya está. Entonces, para el peligro cuchillas, yo ya sé qué es lo que tiene que pasar para que me genere un daño. Para el ruido, ¿qué es lo que debería pasar para que ese ruido me genere una sordera? ¿Qué es lo que debería pasar? El trabajador tiene que exponerse al ruido. Si el trabajador no se expone al ruido, el ruido no le va a hacer daño. Tendríamos obviamente que analizar si es que el trabajador tiene o no tiene EPPs. Supongamos que no tenga, o sea, que sea una empresa, como hemos comentado, ¿no? Que recién va a empezar sus temas en seguridad y salud. Entonces, si es una empresa que recién va a trabajar sus temas en seguridad y salud, el evento peligroso es la exposición del trabajador. Si yo expongo al trabajador al ruido, el ruido le va a hacer daño. Si yo lo expongo. Entonces, ¿cuál es la situación peligrosa que puede hacer que el ruido me genere una sordera? La exposición al ruido. Y quizás, si alguno de ustedes es higienista o estudia ingeniería de higiene y seguridad industrial, me podrá corregir, porque la exposición al ruido no necesariamente hace daño. Lo que va a hacer daño quizás va a ser la sobreexposición. Bueno, acá le voy a colocar el término sobreexposición, porque técnicamente es mucho más correcto que utilizar exposición. Entonces, ese ruido, ¿en qué circunstancias me genera daño? Cuando el trabajador se sobreexpone al ruido. Entonces, ya tengo acá la descripción del riesgo. Tengo el peligro, tengo el riesgo, que es la combinación de dos elementos, lo que podría pasar y el daño que me generaría si es que eso sucede. Esta parte del evento peligroso y daño muchas veces no se suele llenar como le decía. Muchos solamente llenan peligro, riesgo y daño porque a veces no comprenden ni siquiera la misma definición de riesgo y se les hace mucho más sencillo llenarlo así. Otros lo llenan porque toda la vida la empresa lo llenó así y el primer ingeniero ambiental, industrial, lo aprendió a medias y planteó el procedimiento y la empresa viene trabajando 5 años con una forma incorrecta técnicamente de llenar la matriz. Y así se han quedado muchísimas empresas. Hay muchísimas empresas que llenan su matriz y per se sin siquiera saber los conceptos que son el fundamento de su matriz, ¿no? Entonces, el riesgo como tal, seguramente usted ha escuchado, el riesgo como tal es la combinación de la probabilidad por la severidad. Acá estamos matemáticamente llenando, no, acá estamos simplemente describiendo. Estamos en un proceso de descripción. Muy bien, entonces yo ya tengo la identificación del peligro, tengo la descripción del riesgo y ahora, si es que deseo, vamos a intentar llenar lo que se conoce como la evaluación del riesgo. Vamos a evaluar el riesgo. Entonces vamos a seguir aquí y vamos a colocar acá
nuestra evaluación del riesgo. Ahora, si es que el riesgo como tal ya sabemos que es la combinación de dos elementos, obviamente la evaluación del riesgo también va a estar amarrado a esos dos elementos. Entonces, en evaluación del riesgo vamos a llenar dos elementos también. ¿Cuáles son esos dos elementos que vamos a llenar para la evaluación del riesgo? Acá está, la combinación de la probabilidad y la severidad. ¿La probabilidad de qué? De que se dé esa situación peligrosa. Entonces vamos a analizar cuáles son las probabilidades de que esa situación peligrosa se dé. Vamos a analizar, y fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Vamos a analizar cuáles son las probabilidades de que esa situación peligrosa se dé. ¿Qué probabilidades hay que esa situación peligrosa se dé? ¿O en qué circunstancias esa situación peligrosa se dé? Si usted elimina la situación peligrosa, estaría eliminando ¿qué cosa? La probabilidad. Entonces el riesgo sería 0 por la severidad. Entonces no hay riesgo. Eliminado el evento peligroso, usted está eliminando el riesgo. Pero muchas veces eso es complicado de eliminar. ¿Cómo elimino la situación peligrosa? Póngase a razonar. ¿Cómo eliminamos la situación en la cual el trabajador va a manipular las cuchillas en movimiento? ¿Qué tengo que hacer para que el trabajador no manipule las cuchillas en movimiento? Lo vamos a capacitar. Por supuesto, la capacitación es una situación que, si está bien dada, ayuda a que ese evento peligroso no se dé. ¿En qué circunstancias el trabajador puede manipular la cuchilla? Cuando no está bien capacitado. ¿En qué otras circunstancias el trabajador podría manipular la cuchilla? Cuando no tiene un procedimiento claro de trabajo. Esas dos situaciones son bastante lógicas, ¿eh? Si el trabajador no está capacitado, ¿qué sucede con el evento peligroso? Si el trabajador no está capacitado, es probable de que manipule las cuchillas, por lo tanto aumenta la probabilidad. ¿Qué pasa si el trabajador no tiene procedimientos? Si el trabajador no tiene procedimientos, no tiene un orden de trabajo, por lo tanto es probable de que manipule las cuchillas en movimiento. Entonces, cuando nosotros queramos evaluar el riesgo, vamos a analizar la probabilidad de ese evento peligroso. ¿Qué tan probable es que ese evento peligroso se vaya a dar? Entonces, la probabilidad queda analizada por algunos factores que pueden hacer que ese evento peligroso se dé o no se dé. Uno, ya lo hemos descrito hace un momento, es el famoso índice de capacitación. Otro, también lo hemos descrito, es el famoso índice de procedimientos existentes. Y van a haber otros dos índices que se suelen trabajar cuando se trabaja en esta metodología. Uno es el índice de tiempo de exposición y el otro es el índice de personas expuestas. Cada uno de estos índices, si usted los empieza a analizar y a razonar, van a ayudar ya sea a aumentar la probabilidad o a disminuir la probabilidad de que el evento peligroso se dé. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Lo que nosotros queremos es que ese evento peligroso se dé. No, nosotros lo que queremos es que ese evento peligroso no se vaya a dar. Entonces, ¿cómo hacemos que ese evento peligroso no se vaya a dar? Trabajando precisamente estos índices. Si es que hacemos que esos índices sean lo más bajitos posible, obviamente el evento peligroso no se va a dar.